Buenas y santas, bienvenidos ya hasta nuestro noveno encuentro, ¿no? Como les decía recién, los primeros 8 encuentros desarrollamos el libro Cómo acompañar en el camino matrimonial, que era fruto de 2 congresos de la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Y ahora vamos a comenzar con un documento precioso y nuevo, porque nos lo regaló la Santa Sede, concretamente el Dicasterio de los laicos, la familia y la vida, a pedido del Papa Francisco. Este es de junio de este año y se titula Itinerarios catecumenales para la vida matrimonial. Y fundamentalmente lo que recoge es una gran inquietud del Papa, de la Iglesia toda, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué pasa con el matrimonio? ¿Qué pasa con el matrimonio? ¿Qué pasa con los matrimonios? ¿Qué pasa con los matrimonios? Y el Papa, lo vamos a ver como la introducción es del Papa, dice, bueno, si tanto tiempo para prepararse para el sacramento del sacerdocio, tanto tiempo para prepararse a la vida consagrada, ¿cómo puede ser que a veces la preparación para el matrimonio sea un curso breve en el cual los contrayentes no lleguen a alcanzar al conocimiento de lo que es el núcleo fundamental del matrimonio, ¿no? Esa es la inquietud del Papa. Entonces, por eso invita a un itinerario, o sea, un camino que comienza antes de la preparación próxima para el matrimonio y que continúa un tiempo después del matrimonio. Decía que es un documento extenso. Vamos a tratar hoy es prácticamente una lectura, una narración de los contenidos fundamentales. Ha sido difícil resumir este documento porque cuando todo es importante es difícil resumir, ¿no? Entonces, en fin, yo les iré narrando y contando. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo voy a tratar de llegar hasta la mitad aproximadamente, ¿no? Entonces comencemos diciendo que el documento comienza con el prefacio que es del Papa Francisco, ¿no? Entonces el Papa Francisco comienza diciendo algo muy lindo, muy esperanzador, muy cierto, ¿no? Que es que la Iglesia está llamada a anunciar la belleza y la abundancia de gracia del sacramento del matrimonio y de la vida familiar. Y efectivamente es una gran verdad, porque hoy el matrimonio ha sido denostado. Lo que es el compromiso, el vínculo, la familia, ¿no? Una lástima, una pena. Entonces el Papa nos dice, estamos llamados a anunciar, especialmente a los jóvenes, la belleza del matrimonio, la belleza de la familia, la gracia que Dios otorga, que Dios da con el sacramento del matrimonio. Entonces el Papa a continuación dice que así como para el bautismo de los adultos, y esto seguramente ustedes lo sepan, es el catecumenado, el proceso que se realiza para llegar al sacramento, de alguna manera el Papa pide que para la preparación del matrimonio también exista un catecumenado, un proceso que ayude a prepararse a los novios y además que sirva de antídoto, dice el Papa, para tantas celebraciones nulas o inconsistentes que se rompen rápidamente. El Papa se lamenta de que una preparación demasiado superficial puede llevar efectivamente a un matrimonio nulo o con cimientos muy débiles y se desmorone en poco tiempo, que no pueda resistir ni siquiera las primeras crisis que son inevitables. Bueno, y evidentemente estos fracasos traen consigo un gran sufrimiento en las personas, dejan heridas profundas, las personas, los contrayentes, los novios, después esposos, quedan desilusionados, amargados
incluso a veces terminan por dejar de creer en la vocación al amor y a la entrega a la que estamos todos llamados. Entonces dice el Papa que en la Iglesia existe el deber de acompañar a quienes expresan la intención de unirse a matrimonio. Y que esto ha sido también el motivo, la finalidad de este curso, tratar de ayudar a formar a personas que tengan esa vocación, ese llamado a acompañar, ¿no? Evidentemente, Cristo es el ejemplo y el mejor ejemplo de acompañamiento fue cuando acompañó a los discípulos de Maús, ¿no? Que les explicó las razones y estos hombres que estaban tan desesperanzados y tristes vuelven a encender el corazón. Bueno, acompañar a los novios, acompañar a los matrimonios, sobre todo a los matrimonios jóvenes, en este camino para que efectivamente lo puedan recorrer con alegría, con felicidad, ¿no? Y digamos, para poder acompañar hace falta, como decíamos, personas, ¿no? Y hace falta que se preparen los candidatos al sacerdocio, por ejemplo, o a la vida religiosa. Es importante que se preparen también los fieles laicos, muchos, para poder acompañar, son tan necesarios, tan necesarios. El Papa nos explica y nos cuenta cómo este documento tiene 3 etapas, ¿no? Etapas como también tradicionalmente se ha preparado el matrimonio, una preparación remota, próxima e inmediata. Así se han organizado, digamos, los cursos prematrimoniales, así están las familiares consorcio, ¿no? Lo que es propiamente la celebración de la boda y después lo que se trata del acompañamiento en los primeros años de la vida conyugal. O sea, se trata de recorrer ese tramo del camino junto a las parejas en su trayectoria vital, incluso después de la boda, ¿no? Y especialmente acompañarlos en esas crisis que van a llegar, o sea, van a llegar. Y los novios no pueden casarse pensando que el amor que se tienen va, digamos, a hacer que se alejen las crisis o no vengan las crisis. El matrimonio de por sí, digamos, es un llamado a ir solucionando los problemas a través del diálogo, a través de la negociación, por decirlo de alguna manera. Esto no lo dice el Papa, lo digo yo, ¿no? Y así encontrar las soluciones a los problemas. Es una dinámica que hay que vivir en el noviazgo y que después hay que continuar el matrimonio, porque habrá pequeñas, medianas o grandes crisis, pero los problemas están para resolverlos. Como también ha dicho el Papa, sin tener miedo al conflicto. Al conflicto no hay que esquivarlo, al conflicto no hay que eludirlo, al conflicto hay que afrontarlo, hay que padecerlo, pero hay que solucionarlo. Y así convertir esto en un eslabón más en esta cadena, porque, digamos, el amor puede más que la crisis. Dice el Papa, es mi ferviente deseo que a este primer documento le siga otro. El Papa pide otro documento en el que se indiquen métodos pastorales concretos y posibles itinerarios de acompañamiento dedicados a aquellas parejas que han experimentado el fracaso, de lo que hablamos justamente la última vez. Cómo acompañar a aquellos que han fracasado en su matrimonio, que viven una nueva unión o se han vuelto a casar civilmente, que no están excomulgados, pero que se encuentran en una situación irregular y no tienen por qué sentirse abandonados. La Iglesia los llama justamente a vivir su compromiso bautismal y a apuntar, como todos los fieles, a la santidad. Por eso dice el Papa, este primer documento, del que vamos a comentar ahora, es un don y es una tarea. Un don porque pone a disposición experiencias pastorales ya puestas en práctica. Detrás de esto hay mucha vida, hay mucha experiencia, ¿no? Y es una tarea porque son orientaciones que piden ser adaptadas
a cada iglesia particular. Y esto, se lo diré después, es justamente la tarea que ustedes tienen que hacer. Una adaptación, un itinerario que se pueda vivir en su ámbito, en su parroquia, en su diócesis, en su comunidad. Bueno, con esto terminamos la introducción del Papa Francisco y vamos a ver ahora el preámbulo. El preámbulo comienza diciendo justamente que esta es una propuesta pedida por el Santo Padre, ¿no? Es el Santo Padre que ha hecho esta propuesta de un camino o un catecumenado matrimonial. Este documento quiere decir una respuesta a esta preocupación del Santo Padre, y estas son orientaciones pastorales, no son un curso prematrimonial propiamente dicho, sino que son principios generales y una propuesta que después cada iglesia local, cada diócesis, elaborará su propio documento, su propio itinerario para la vida conyugal de aquellos que viven en ese territorio, que es justamente lo que ustedes deberán hacer como tarea. Entonces, sigue diciendo el preámbulo, la última idea, que la situación actual exige un verdadero esfuerzo para reformar la preparación para el sacramento del matrimonio. Ya cada vez hay menos personas que se casan, no solo no se casan por civil, tampoco se casan por la iglesia. La duración de los matrimonios a veces es tristemente corta, y también están todos aquellos problemas que se refieren a la validez o a la nulidad de los matrimonios celebrados. Así termina entonces el programa y pasamos a las indicaciones generales. Entonces, el primer título es ¿por qué un catecumenado? Y dice ya en su número 4, la idea de construir itinerarios catecumenales para el matrimonio es la propuesta que ha hecho el Papa Francisco en varias ocasiones. Invita, en el número siguiente, a ver la iglesia primitiva, a ver el antiguo catecumenado. Entonces, con esto, una de las cosas que se espera es superar lo que llama una mera alfabetización religiosa, entendiendo por alfabetización religiosa, digamos, unos meros conocimientos básicos, sino que es necesario tener en la preparación para el matrimonio, en el noviazgo, un encuentro con Cristo. Conseguir hacer un auténtico discernimiento de lo que es la propia vocación nupcial, tanto a nivel personal como a nivel de los novios. Entonces, ¿quién se encarga de esta tarea? Bueno, por un lado es una tarea de toda la comunidad eclesial, ¿no? Porque están llamados justamente sacerdotes, esposos cristianos, religiosos, agentes pastorales, con su obispo, recordando también que el matrimonio no es un punto de llegada. El matrimonio es una vocación y un camino de santidad que dura justamente hasta que la muerte los separe. Y la Iglesia se preocupa por preparar, o debe preocuparse por preparar justamente a quienes tienen que acompañar, a los sacerdotes o religiosos, ¿no? A los fieles laicos. Hay que dedicarles esa formación para poder acompañar. Y volvemos a lo que decíamos antes, lo que decía el Papa también antes, ¿no? Si para el sacramento del orden o para la consagración religiosa se prepara uno tanto tiempo, es indispensable una adecuada formación tanto de los matrimonios acompañantes en las parroquias, en los movimientos, los sacerdotes, etcétera, como justamente a los que ya están en ese itinerario para el casamiento. Y así, juntos, sacerdotes, religiosos, todos colaborarán para anunciar este evangelio del matrimonio, esta belleza del matrimonio, esta gracia del matrimonio. Entonces,
Hace falta, nos dice el documento, una pastoral renovada de la vida conyugal. Que esta pastoral de la vida conyugal tiene 3 notas específicas. Por un lado, la transversalidad, o sea, tiene que ser transversable en la pastoral infantil, a la pastoral juvenil, a la pastoral familiar, ¿no? Tiene que haber siempre sinergia. Después, la pastoral de la vida conyugal, de alguna manera, debe ser sinodal, porque es el modus vivendi o el modus operandi de la Iglesia. La pastoral de la vida conyugal debe ser asumida por todos en la Iglesia. Y otra nota específica es la continuidad, ¿no? Porque son los niños y los jóvenes que buscan su vocación, ya sea al matrimonio, al sacerdocio o a la vida religiosa. Y a veces en las parroquias, se lamenta el documento, hay como largos periodos de abandono pastoral. Hay una cercanía en la preparación para la primera comunión, hay una cercanía en la preparación para la confirmación, pero después pareciera que hay periodos en los que, digamos, se ha dejado de acompañar a las personas, ¿no? Entonces, justamente, el noviazgo es un momento importantísimo. El título siguiente es una propuesta concreta, ¿no? El siguiente título, antes era el 1 romano, ahora es el 2 romano. A partir del número 16 comienza diciendo que un catecumenado de los futuros esposos, que incluye todas las etapas del camino, o sea, tiempo de preparación para el matrimonio, todo lo que tiene que ver con su celebración y después los años sucesivos. Y así, bueno, cada diócesis elaborará, repetimos, o repensará cómo es ese itinerario, ¿no? Y este documento justamente sirve para poder inspirarse, para tomar muchas ideas, directrices. Por eso este documento, digamos, no es algo rígido, sino que es una invitación a que después aquello se plasme en la vida de las personas de aquella comunidad, de aquella diócesis. Requisitos de los proyectos. Entonces, estos proyectos de itinerarios para el matrimonio. Entonces, por un lado, tienen que tener una duración suficiente para que las parejas, los novios, puedan reflexionar, puedan madurar. Después, es necesario que esos proyectos en las diócesis se organicen por etapas. Son etapas, todo el camino catecumenal se caracteriza por tener etapas, unas etapas marcadas, ¿no? Que incluso a veces justamente el paso de una etapa a otra etapa está marcado por un rito o una celebración que se realiza dentro de la comunidad. Y también, como requisito para los proyectos que se realicen, es que esos proyectos engloben todos estos elementos, lo que se refiere a la formación, ¿no? La formación doctrinal religiosa, la formación sacramental, la reflexión, el diálogo entre los que acompañan y los que son acompañados, el diálogo entre los novios y también la formación para el diálogo es importantísimo, la confrontación, la liturgia, la comunidad, la oración y la fiesta también. Algo que dice que es interesante y es muy lindo es que con este documento se considera como una herramienta pastoral. Una herramienta que no debe ser impuesta como la única manera de preparar para el matrimonio. No. Por eso esta herramienta, este documento, se aprovechará y se estudiará y después habrá que hacer un cierto discernimiento con sentido común, valorar justamente las ventajas que tiene este proceso catecumenal, que, digamos, no será obligatorio para todas las personas. Por ejemplo, no, también se lo dice después, pero bueno, si nos encontramos con una pareja que ya lleva
viviendo juntos 20 años y tienen 5 hijos y además tienen cierta formación cristiana pero nunca se han casado, bueno, evidentemente quizás no haya que hacer un camino tan largo, ¿no? Porque efectivamente, ¿no?, esas personas, digamos, ya han vivido muchas cosas y lo que necesitan, digamos, es conseguir la gracia del sacramento, ¿no? En fin, igual, justamente, habrá distintos proyectos y distintos itinerarios según el tipo de personas que se prepara para el matrimonio. Nos dice también este documento que cuando se empiece a implementar en las diócesis, y habrá primero un tiempo de experimentación, un tiempo de prueba, se hará un proyecto piloto y bueno, después se irá amoldando según las experiencias, ¿no? ¿Qué es lo que ha resultado más positivo? ¿Qué es lo que ha servido más a los novios? ¿Qué es lo que ha ayudado más a ellos? ¿Qué es lo que quizá le dieron menos importancia? Entonces, se personalizará ese itinerario, ese camino, ese proyecto según las parejas, ¿no? Y por eso el documento invita a esta creatividad pastoral, esta creatividad, ¿no?, a que usen justamente la cabeza para pensar, ¿no?, en cómo lo aplicamos a nuestra realidad diocesana o comunitaria. Por eso siempre será algo flexible que se deberá amoldar a la situación de las parejas, ¿no?, según tengan práctica religiosa o no. Por ejemplo, algunos se mueven solo por motivaciones sociales, o sencillamente un matrimonio en los que hay hijos o no hay hijos, en fin. Entonces, hay que relacionar ese itinerario, ese camino, según las parejas, según los novios, ¿no? Repetimos cosas que hemos dicho, pero que son importantes y por eso el documento las repite. En primer lugar, es necesario que todos aquellos que acompañan matrimonios, sacerdotes, agentes pastorales, tengan la formación adecuada. Para eso hemos hecho este curso y para eso es importante que quienes tienen esta vocación de acompañar sigan teniendo ese interés por formarse, por aprender, por ser buenos instrumentos. Primera idea. Segunda idea que repetimos. No se trata tanto de dar nociones teóricas, sino de conseguir que esas personas, digamos, vivan, porque nosotros recorremos ese camino junto a ellos. Se trata de guiar, de ayudar, de estar cerca, más que dar teoría, más que subirse allí en una tarima y enseñar algo teórico. Guiar, ayudar, acompañar. Entonces también, evidentemente, quien va a ser un guía, un acompañante en esos itinerarios, tiene que tener ese don de gentes que sabe tratar a las personas, que sabe comprenderlas, que sabe disculpar, que sabe animar, que sabe corregir con cariño, ¿no? O sea, una persona rígida, una persona dura, es muy difícil que pueda para realizar este rol tan importante del acompañamiento, ¿no? Repetimos otra cosa que ya hemos dicho: este catecumenado matrimonial no es la única manera, digamos, de formar, no se plantea como único medio. También que es una preparación para un examen, no es una preparación para un examen que hay que pasar, sino para una vida que hay que vivir, ¿no? O sea, estamos preparando, acompañando a aquellos novios, digamos, para que descubran su vocación conyugal, su vocación a la santidad. Les decía, otra idea importante es prioritaria la formación y actualización continua de sacerdotes y religiosos, que a menudo, a veces, se utiliza un lenguaje alejado de la realidad, quizá con contenidos demasiado abstractos y una deficiente
forma de presentarlos. Aquí hay que aprovechar justamente, digamos, lo que es la pedagogía, lo que es la didáctica, lo que son los nuevos lenguajes, es importantísimo, ¿no? Lo mismo ocurre con el tono. El tono tiene que ser un tono persuasivo, alentador, orientando hacia lo bueno, lo bello, haciendo justamente ayudando a descubrir la belleza del matrimonio, de la unidad, de la indisolubilidad, de la fidelidad, etc. Y todos estos contenidos y estilos de acompañamiento deben estar enmarcados en una realidad concreta. Obviamente, las personas que realicen este acompañamiento conocerán que hace falta una cierta gradualidad, hay que tener mucha paciencia, sobre todo si las personas que vienen de más lejos, con muy poca formación, con muy poca catequesis, con muy poco consentimiento y poca vida sacramental, y bueno, irán creciendo poco a poco, ¿no? Y se irá regando a una planta para que crezca, se la abona, se la riega, no se la agarra de la raíz del tallo y se la estira, ¿no? Entonces, esa paciencia en el acompañamiento, esa gradualidad que supone una acogida, el apoyo, el testimonio de otros matrimonios, de otros cónyuges. Y esto recalca mucho el documento, ¿no? O sea, hay que dar espacio a los matrimonios. O sea, los sacerdotes y los párrocos, por ejemplo, tienen que formar matrimonios, ¿no? Para que sean esos agentes pastorales, agentes de la pastoral matrimonial. Habrá como un equipo de acompañantes, ¿no? En la parroquia, un equipo de acompañantes en el que efectivamente estará el sacerdote, el párroco, evidentemente, pero también esos matrimonios de los que te hablaba, también puede haber otros expertos en pastoral familiar, incluso religiosos, incluso puede haber parejas separadas pero que han permanecido fieles al sacramento. ¿Se acuerdan que hablábamos de cómo acompañar a aquellos que han sido fieles al sacramento y viven la fidelidad, ¿no? Y hay que acompañarlos y sostenerlos. Entonces, hay que procurar asignar esta tarea no a una sola pareja, sino a varias. Preferiblemente también con distintas edades, porque efectivamente son distintas las experiencias que han vivido. También es bueno quizá que vayan rotando esos matrimonios que acompañan. Hay algunas complejas y que también hay que tenerlas muy en cuenta para acompañar los matrimonios, todo lo que tiene que ver con la sexualidad conyugal, con la apertura a la vida, lo que se llama la paternidad responsable, temas más técnicos como la moralidad sobre la inseminación artificial o el diagnóstico prenatal, u otras cuestiones de bioética que necesitan alguien con una formación más específica y que además tenga claridad de ideas y que justamente conozca muy bien el magisterio, o sea, las enseñanzas de la Iglesia sobre esos temas, ¿no? No cualquiera está capacitado para hablar de temas de bioética. Les decía que este itinerario catecumenal tiene etapas que habitualmente comienzan y finalizan con un rito. Estos ritos, repito, tienen la función de marcar la conclusión de una etapa y el comienzo de una siguiente etapa. Por ejemplo, los ritos pueden ser los siguientes. Por ejemplo, como les decía, esto son ideas, sugerencias, después ya habrá que pensar para esa parroquia o para esos novios, pero habitualmente uno de los primeros ritos es la entrega de la Biblia a los novios, que se hace un rito en la misa, por ejemplo, o la presentación que se hace de esos novios a la comunidad, o cuando se van a comprometer, la bendición de los anillos, o la entrega de una adoración de pareja, en fin. También sobre
la conveniencia de estos ritos, bueno, habrá que ver en cada comunidad eclesial, en cada lugar concreto, porque, en fin, quizá a veces en algunos lugares todo esto resulte demasiado extraño, o a veces, en fin, puede quizá los que son novios sentirse como demasiado expuestos y obligados, y justamente si hay algo que no pueden perder nunca los novios es la libertad, ¿no?, para poder decidir después de ese discernimiento, de ese proceso, si efectivamente está dispuesto a comprometerse hasta que la muerte los separe, ¿no? Porque quizá el fruto de ese noviazgo es darse cuenta que con esa persona uno no compartiría toda la vida, entonces lo que corresponde, por más que duela el corazón, es cortar ese noviazgo, cortar esa relación, ¿no? Bueno, este itinerario tiene fases y etapas. Fases y etapas. Entonces, hay una fase pre-catecumenal y una fase catecumenal, a su vez, con 3 etapas. La fase pre-catecumenal, como lo dice el título, es un tiempo de preparación remota al matrimonio, que comienza desde la infancia, que comienza con la educación de los padres, que comienza con la preparación para la primera confesión, con la primera comunión, toda la pastoral juvenil. Esto es toda la fase pre-catecumenal, ¿no? Y hay una fase intermedia, que es la fase de acogida a los candidatos, esos novios que ya, digamos, comienzan a tener un noviazgo que tiene una cierta seriedad y ya se quieren ir preparando. Entonces hay una fase intermedia precatecumenal, que es la acogida, el recibimiento, que habitualmente termina con un rito de entrada a ese camino, a ese catecumenado matrimonial. Y luego empieza ya la fase catecumenal, ¿no?, que tiene 3 etapas. La preparación próxima, que es aproximadamente un año. O sea, imaginémonos estos novios que antes de justamente de su compromiso, habitualmente esta etapa de preparación próxima termina con el compromiso, bueno, un año de preparación. Finaliza con ese compromiso, y puede ser un rito de compromiso, y ya después viene lo que es la preparación inmediata, que son esos meses ya cara al casamiento, a la boda, ¿no? Entonces, habitualmente esa etapa de preparación inmediata, esa preparación para la boda, es bueno que tenga un retiro espiritual, que unos días antes de la celebración también haya una especial preparación para esa boda, ¿no? Y por último, la tercera etapa catecumenal es el acompañamiento en los primeros años de vida matrimonial, que pueden ser, dice el documento, 2 o 3 años. 2 o 3 años de acompañamiento, esos novios que estuvieron un año de preparación, con la preparación después próxima para la celebración, 2 o 3 años de casamiento. 2 especificaciones dice el documento. Primero, ¿qué pasa con las parejas que ya viven juntos? Con esas parejas que ya han celebrado un matrimonio civil y tienen hijos, ¿no? Bueno, entonces estas parejas requieren formas de acompañamiento más personalizado o en pequeños grupos, porque es una situación diferente a la de los novios, digamos, que no tienen hijos y que no viven juntos, ¿no? Entonces, juntamente a estas parejas que viven ya juntas y que pueden ya tener hijos, el acompañamiento es para que redescubran la fe a partir del bautismo, con una comprensión así gradual del significado del rito de lo que es el sacramento, el valor del sacramento y lo que a su vida, a su unión, el sacramento del matrimonio,
Esa es una primera idea, porque dijimos dos cuestiones para tener en cuenta. Una, esta, y otra cuestión que también es importante, dice el documento, ya se los he dicho un poquito, que los ritos, o sea que con los que se inicia y finaliza una etapa, no deben ser percibidos como anticipaciones al matrimonio. O sea, esos ritos no deben generar falsas expectativas o una indebida presión psicológica sobre los novios, ¿no? Porque esto podría influir negativamente y limitar la libertad de los novios. Recordamos, por lo tanto, prudencia en esto, prudencia. Ver un poco cómo son las circunstancias de los novios que están haciendo este camino. De hecho, puede ser preferible que estos ritos se celebren no públicamente, sino solo con ese grupo de parejas que siguen ese itinerario, sin involucrar a las familias de los novios o a otras personas, en fin. O incluso puede ser preferible evitarlos por completo. En fin, habrá que ver. Bueno, veamos un poquito la fase precatecumenal, o sea, esa preparación remota, y que es el último título que vamos a ver hoy, porque ya dejaremos, hablaremos de la fase intermedia también, la acogida un poquito, pero después ya dejaremos para la semana que viene lo que es la fase catecumenal, propiamente dicha, ¿no? Pero también en eso seremos breves, porque ya hemos dicho un poquito cómo esta fase precatecumenal se inicia desde la infancia, porque desde la infancia hay que preparar el terreno y efectivamente hay que formar a los niños en una sana antropología cristiana, que incluye también los primeros elementos de la sexualidad humana. Sean los padres los que enseñen a los hijos cómo vienen los niños al mundo. Evidentemente son los padres los que tendrán que decirle que no existe la cigüeña o un repollo, sino que es el amor conyugal, y bueno, irán explicando a los niños. Convendrá siempre adelantarse para que los hijos se enteren por sus padres y no por otro medio, porque pueden entenderlo mal, ¿no? O sea que todo ese proceso de formación de los niños, que después continúa con los adolescentes, con los jóvenes, toda una etapa importante, ¿no? Que además en esta época los jóvenes están ante ese peligro de una difusión impresionante de una mentalidad muy hedonista, muy sexualizada, muy consumista, que termina a veces privándole a los jóvenes de esa capacidad de comprender el verdadero significado de la sexualidad humana, ¿no? Está un mundo muy erotizado, entonces habrá que justamente acompañar, explicar. Y después otro tema de los jóvenes, otro peligro de los jóvenes, es justamente esta separación entre la sexualidad y el para siempre del matrimonio. O sea, hay que enseñar, hay que explicar, hay que ofrecer una clara visión conyugal del amor. Un amor entendido como entrega, un amor entendido como un saber amar y saber dejarse amar, como un intercambio mutuo de afecto y de aceptación incondicional. Especialmente urgente para los jóvenes también estar cerca y acompañar en esa pubertad, en esa adolescencia. Sepamos que hoy la familia no es la única que educa, hoy el ámbito, digamos, la información que tienen los adolescentes es enorme, ¿no? Enorme. Pero yo pienso que la familia hoy sigue siendo el único lugar que educa en la afectividad, Por eso lo que mucho ayuda a los jóvenes es un acompañamiento cercano, testimonio. Los padres tienen que ser amigos de los hijos,
amigos de los hijos, poder compartir, conseguir justamente que los hijos tengan una gran confianza en los padres. Bueno, y el documento hace un pequeño resumen de esto que vimos y dice en el número 36, dice así: en resumen, los objetivos de la preparación remota son: A. Educar a los niños en la estima de sí mismos y en la estima de los demás, en el conocimiento de la propia dignidad y en el respeto a los demás. B. Presentar a los niños la antropología cristiana y la perspectiva vocacional del matrimonio y de la vida consagrada. C. Educar a los adolescentes en la afectividad y la sexualidad. Y D, así termina el resumen, proponer a los jóvenes un camino para superar la inmadurez, los miedos y las resistencias a abrirse a relaciones de amistad y de amor. Pasamos a esa fase intermedia que es la acogida de los candidatos, la acogida de los novios. Esa fase intermedia que puede tener una duración variable, puede ser unas semanas o unos pocos meses, ¿no? En los que efectivamente esos novios profundizarán en su identidad bautismal. Por eso también esa fase intermedia dependerá un poco de la formación cristiana que tengan esos novios que se acercan, ¿no? Y este momento de acogida no se limita a una cita formal, ¿no? Como solo una presentación, solo una cuestión burocrática, sino que tiene que ser un momento de encuentro, de conocimiento, de intercambio, de amistad. Cuando se trata de personas alejadas de la práctica religiosa, y bueno, habrá que aprovechar este tiempo para volver a recordar las verdades fundamentales, ¿no? El querigma. Por eso también será una propuesta catequética que resaltará por un lado la naturaleza conyugal y familiar del amor, destacará también esas características peculiares que tiene, que son la totalidad, la complementariedad, la unidad, la definitividad, la fidelidad, la fecundidad, etc., ¿no? Y también, como decíamos al principio, que era la invitación del Papa, presentar el sacramento del matrimonio como un verdadero don, como un verdadero regalo, como una gracia maravillosa que Dios nos regala, como una verdadera ayuda para poder vivir ese compromiso, vivir esos compromisos conyugales. Y así, quienes han preferido convivir juntos sin casarse, que también puede ser que se acerquen porque se quieren casar, bueno, han de ser acogidas con calidez, sin legalismo. Esa acogida puede estar a cargo también quizá de una pareja de esposos, asistido cuando sea posible por el sacerdote, ¿no? Y puede haber algunos encuentros en un ambiente cómodo, fraterno, para reflexionar sobre las verdaderas razones por las que piden prepararse para el matrimonio. Estamos hablando de esas personas que ya conviven, quizá incluso tengan hijos, y es bueno que el diálogo con estos candidatos se produzca, bueno, en varios momentos, varios encuentros, ¿no? Y puede ser útil dejar un esquema de reflexión con vistas a encuentros posteriores. Lo que sí es importante, y destaca el documento, que aquellos que se acercan porque quieren casarse, quieren prepararse, bueno, que tengan esa voluntad, ese deseo de iniciar este camino, de iniciar este catecumenado matrimonial, que es un camino de fe, que es un camino de conversión, ¿no? Y así, cuando las parejas van madurando, van tomando también esa decisión de continuar en ese camino de fe,
¿no? Y así pasarán a la siguiente etapa, ¿no? En ese camino. Si los novios, por ejemplo, rechazaran explícita y formalmente lo que la Iglesia quiere realizar al celebrar el matrimonio, y bueno, no podrán ser admitidos, ¿no? Si efectivamente llegan diciendo que, bueno, ellos tienen otro modelo matrimonial, que ellos no creen en la indisolubilidad, que ellos no creen en la fidelidad, que están dispuestos, que creen en el poliamor, y bueno, evidentemente no podrán ser admitidos al camino catecumenal y tampoco a la celebración sacramental, ¿no? Bueno, ¿y cómo es el final de esta fase de acogida? Bueno, la pareja se introducirá en este primer periodo de formación para el matrimonio, ya que es la preparación próxima, y este paso, como decíamos, también puede expresarse en un rito de entrada al catecumenado propiamente dicho, que esto se puede hacer de una forma sencilla, presentando a las parejas a la comunidad, por ejemplo, una celebración dominical, ¿no? Una breve fórmula, algunas oraciones aprobadas, algunos gestos, ¿no? Pero repetimos, evitando que dicho rito pueda parecer de alguna manera un rito matrimonial. O sea, la comunidad debe tener claro que estas parejas entran en un camino catecumenal como período de discernimiento, de meditación respecto a la elección del matrimonio. Y repetimos, como alternativa, especialmente si por razones culturales fuera más apropiado evitar un ritual público o comunitario como el que describíamos recién, y se podría invitar a las parejas a un momento más íntimo de oración dentro de ese mismo grupo de nuevos catecúmenos, junto con el equipo de acompañamiento y, por ejemplo, como rito, entregarles la Biblia u otro símbolo adecuado para esta ocasión. Bueno, y hasta aquí nuestra explicación de hoy, porque ya la próxima vez vamos a hablar propiamente de lo que es la fase catecumenal.